2 horas después de enterrar a mi hijo de 8 años, sonó mi teléfono con una llamada que cambió mi vida para siempre. La voz temblorosa de su maestra apenas podía sostenerse mientras me decía: «Señora, he encontrado algo que usted tiene que ver con sus propios ojos. Venga ahora mismo al colegio y reúnase conmigo en la sala de profesores. No le diga nada a su familia ni a nadie más. Esto es peligroso». Cuando por fin llegué al colegio, la figura que vi frente a la puerta me hizo estremecer de pies a cabeza. Jamás habría imaginado que la persona que tenía a la maestra arrinconada allí dentro era mi propio marido. Pero antes de llegar a ese momento, déjeme empezar por el principio. Y, como siempre decía el narrador de mi canal, antes de que comience la historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y no olvides dejar tu like y suscribirte para que esta historia llegue a más personas. 2 horas después de enterrar a mi hijo Iker, la casa se sentía como un infierno helado. El olor penetrante de las flores de jazmín y de las coronas de velorio se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda pegada a la parte baja de mi vestido negro. La gente seguía entrando y saliendo del salón, murmurando palabras de pésame que sonaban huecas y lejanas, como si hablaran desde el fondo de un túnel. Decían que tenía que aceptar la voluntad de Dios, que Iker ya estaba tranquilo en el cielo, pero ninguna de esas frases lograba aliviar el dolor que me desgarraba el pecho, como si alguien lo estuviera rasgando por dentro. Iker tenía solo 8 años. Era un niño sano, inquieto, siempre corriendo de un lado a otro con una energía que contagiaba a todos. El médico había dicho que había sido un infarto fulminante, un caso rarísimo, una anomalía. Yo no lo creía, pero tampoco me quedaban fuerzas para discutir. Me refugié en mi habitación, me senté en un rincón de la cama y me quedé mirando fijamente el portarretratos, donde Iker sonreía orgulloso con un trofeo de una carrera escolar entre las manos. Afuera, mi marido Mauricio recibía y despedía a los visitantes con los ojos rojos, la cara hinchada y los hombros caídos, como si llevara el peso del mundo sobre la espalda. Todos elogiaban la fortaleza de Mauricio. Decían que era un esposo ejemplar y un padre admirable que seguía en pie solo para sostener a su esposa destrozada. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, lo vi abrazarse con el señor Rebollo, el presidente de la fundación donde estudiaba Iker. El hombre mayor le daba palmadas fuertes en la espalda, ofreciéndole consuelo como un padre consuela a un hijo. Aquella escena debería haberme enternecido, pero algo en mi estómago se revolvió, una sensación de náusea que no supe explicar. Fue entonces cuando mi teléfono, apoyado sobre la colcha, empezó a vibrar. La pantalla encendida mostraba el nombre de la profesora Romina, la maestra de Iker. Fruncí el ceño. ¿Por qué me llamaba en un momento así? Ella había estado en el entierro, yo misma la había visto llorar junto al féretro. Con la mano temblorosa deslicé el dedo sobre el botón verde y me llevé el móvil al oído. La voz al otro lado sonó tan baja que parecía un susurro ahogado por el miedo. La respiración de Romina era agitada, como si estuviera escondida en un armario oscuro. Me pidió que escuchara bien, que lo que iba a decirme no podía repetirlo 2 veces. Dijo que había encontrado algo que debía ver con mis propios ojos, algo que había quedado olvidado en el cajón del pupitre de Iker. Su voz se quebraba cuando me rogó que fuera al colegio inmediatamente y la esperara en la sala de profesores. Remarcó una condición que me heló la sangre. No debía decirle nada a nadie, ni siquiera a mi familia. Repitió que era peligroso, que no podía confiar en nadie más que en ella. Sentí cómo mi corazón empezaba a golpear con fuerza descontrolada. El duelo que me había tenido paralizada se transformó de pronto en una alerta aguda que atravesó la neblina del dolor. Había algo urgente, algo oscuro, relacionado con mi hijo. Lo sentí en la forma en que Romina respiraba al otro lado de la línea, en la desesperación contenida de sus palabras. Mi instinto de madre, ese que hasta entonces solo encontraba un muro de impotencia frente a la muerte, se encendió con una claridad brutal. Me sequé las lágrimas de un manotazo, me obligué a ponerme en pie y respiré hondo. Tenía que ir.
Tenía que saber qué era aquello tan peligroso que ella había encontrado. Salí de la habitación arrastrando los pies, fingiendo un cansancio más fuerte aún del que de verdad sentía. Me acerqué a Mauricio, que seguía conversando con el señor Rebollo en la terraza. Le susurré que me dolía mucho la cabeza, que necesitaba ir a la tiendita de la esquina a buscar mi medicamento para la migraña porque lo había dejado en el coche y, de paso, tomar un poco de aire. Mauricio me miró con una ternura que habría convencido a cualquiera. Se ofreció a ir en mi lugar, pero lo rechacé con suavidad, diciéndole que necesitaba 15 minutos a solas para despejarme. El señor Rebollo sonrió, recomendándome que no tardara, que la brisa de la noche no era buena para alguien tan débil. Les di la razón con un gesto y me encaminé hacia mi automóvil. Mientras conducía hacia el colegio de Iker, la ciudad de Veracruz parecía estirarse al infinito. Una llovizna fina empezó a caer, haciendo brillar el asfalto con los reflejos amarillentos de las farolas. Mi mente era un torbellino. ¿Qué había encontrado Romina? ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Y por qué me prohibía hablar con Mauricio? Hasta ese momento, él había sido un padre ejemplar, atento, paciente, dedicado. Me repetí una y otra vez que no podía estar relacionado con nada peligroso. Sin embargo, una pequeña semilla de duda comenzó a abrirse paso, lenta y obstinada, como las raíces de una planta que rompen el cemento. Me vinieron a la cabeza escenas de los últimos meses que yo no había querido mirar con demasiada atención. Los dolores de estómago de Iker, su cansancio repentino, las tardes en las que se quedaba dormido en cualquier rincón. Recordé cómo Mauricio insistía en encargarse personalmente de sus medicinas y cómo se enfadaba cuando yo proponía llevar al niño con otro médico que no fuera el doctor de la familia, ese primo lejano del señor Rebollo que, según ellos, conocía mejor que nadie el historial de Iker. Todo eso, que hasta entonces había sido solo ruido de fondo, empezó a alinearse en mi memoria como piezas de un rompecabezas siniestro. El colegio se veía tenebroso de noche. El portón principal estaba entornado, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. No vi al guardia en su caseta. Quizá estaba dando una ronda, o tal vez simplemente no había servicio nocturno, porque las clases estaban suspendidas tras la muerte de Iker. Aparqué el coche lejos, bajo la sombra de un árbol enorme, para que nadie reconociera el vehículo desde la calle. Crucé el patio corriendo bajo la llovizna, con el corazón latiendo en la garganta, y me dirigí al edificio donde quedaba la sala de profesores, en el segundo piso. El pasillo de ese piso estaba completamente a oscuras, solo alumbrado por la luz mortecina que subía de los jardines exteriores. Sin embargo, pude distinguir un hilo de luz que se escapaba por la rendija inferior de la puerta de la sala de profesores. Estaba abierta unos centímetros. Romina debía estar allí dentro. Aceleré el paso, pero cuanto más me acercaba, más opresivo se volvía el aire. Todo mi cuerpo me decía que algo no estaba bien. El silencio era tan espeso que solo se escuchaban mis pasos, amplificados por las baldosas. Me vino a la mente la voz de Iker contándome lo cariñosa que era la señor Romina, lo mucho que la quería. Si ella había llegado a ese punto de miedo, tenía que ser algo muy grave. Me detuve frente a la puerta entreabierta y contuve la respiración antes de mirar hacia adentro. Lo que vi paralizó mi corazón. Romina estaba acorralada en una esquina, junto al archivo. Tenía el rostro lívido, los ojos desorbitados y todo el cuerpo temblándole como una hoja. Levantaba las manos en un gesto de súplica, como si estuviera pidiendo misericordia. Frente a ella, de espaldas a mí, se erguía un hombre con una camisa negra que conocía demasiado bien. Su postura, la manera en que apoyaba el peso en una pierna, incluso el aroma tenue de su colonia que se escapaba hacia el pasillo, me resultaron insoportablemente familiares. El hombre sostenía en la mano un objeto pequeño y negro, un dispositivo que parecía una memoria USB o un disco portátil. Le hablaba a Romina con un tono bajo, cargado de amenaza, una voz fría, afilada, sin un ápice de cariño. Era una voz tan distinta a la que yo escuchaba cada día en casa,
que durante un segundo me negué a creerlo. Empujé la puerta con suavidad. Las bisagras rechinaron, delatando mi presencia. El hombre se volvió de golpe, alerta, y la luz blanca del neón iluminó de lleno su rostro. Las piernas se me aflojaron y tuve que agarrarme al marco para no caer. Era Mauricio, mi esposo, el padre de mi hijo recién enterrado. Mauricio me miró sin sorpresa, como si hubiera calculado desde el principio la posibilidad de que yo apareciera allí. Su expresión, que un instante antes había sido de hielo puro, se transformó lentamente en una máscara de dolor contenido, la misma que llevaba todo el día frente a familiares y amigos. Disimuló el dispositivo negro deslizándolo hacia su costado, tratando de ocultarlo de mi vista. Yo miré a Romina, que ahora lloraba en silencio, con los labios temblando y las manos aún levantadas. Mi mente se negaba a entender. Mauricio debía estar en casa, recibiendo a la gente, llorando conmigo. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué estaba amenazando a la maestra de nuestro hijo? ¿Qué había en ese artefacto que era tan importante? El silencio se volvió asfixiante. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y el ligero sollozo ahogado de Romina. Mauricio rompió la tensión acercándose a mí con paso tranquilo, como quien se pone frente a un animal asustado y quiere calmarlo. Su rostro cambió otra vez, volviéndose el de un marido frágil, quebrado por la pena. Abrió los brazos como si quisiera abrazarme y, con la voz ronca, dijo que no esperaba que yo fuera al colegio, que él solo había venido porque no soportaba estar en casa rodeado de recuerdos de Iker. Afirmó que había ido a recoger las cosas del niño, que las guardaría antes de que el personal de limpieza vaciara los pupitres al día siguiente. Su explicación sonaba razonable, casi conmovedora, y si yo no hubiera visto la escena de unos segundos antes, me habría derrumbado en sus brazos sin cuestionar nada. Pero el recuerdo de Romina, arrinconada con miedo en los ojos, seguía clavado en mi cerebro. Busqué la mirada de la maestra, necesitaba una confirmación, una rendija de verdad entre tanta mentira. Romina temblaba. Sus ojos iban de Mauricio a mí como si estuviera en una encrucijada mortal. Cuando Mauricio la miró de reojo con ese brillo amenazante que yo nunca antes le había visto, ella se apresuró a asentir. Con la voz quebrada confirmó su versión. Sí, Mauricio había ido a buscar las cosas de Iker y estaban recordando lo buen niño que había sido. Supe que estaba mintiendo. El sudor frío que le corría por la sien, los dedos apretando el borde de su falda hasta ponerse blancos, la delataban. Mauricio deslizó su brazo alrededor de mis hombros y apretó demasiado fuerte, con una insistencia que dolía. Dijo que debíamos volver a casa, que no era bueno para mí estar tanto tiempo en un lugar que solo reabría la herida. Sobre la mesa había una caja de cartón con dibujos, cuadernos y algunos lápices de Iker. Con un gesto casi imperceptible, Mauricio guardó el pequeño objeto negro en el bolsillo de su pantalón. Creyó que no me daría cuenta, pero lo vi claramente. Antes de salir, él avanzó primero hacia la puerta. En ese instante mínimo, Romina se precipitó hacia mí. Fingió arreglar mi hijab, que estaba un poco torcido por la lluvia, y sus dedos helados rozaron mi cuello. Sentí cómo deslizaba algo dentro del pliegue de la tela, a la altura del hombro. Sus ojos se clavaron en los míos. En ellos vi una súplica desesperada y una advertencia urgente. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero pude leer claramente la palabra que articuló. «Corre». Mi corazón se desbocó. Me forcé a aparentar calma. Asentí como si le agradeciera el gesto y di un paso atrás. Mauricio se giró, observándonos con cierta sospecha. Preguntó qué estábamos diciendo. Respondí rápido que Romina solo me pedía que fuera fuerte, que rezara y cuidara de mi salud. Él pareció convencerse. Me tomó de la mano y salimos de la sala, dejando atrás a Romina, sola en medio de aquel cuarto silencioso, rígida como una estatua de cera, a punto de derretirse por el calor del miedo. El regreso en coche fue un trayecto hacia una ejecución invisible. Mauricio conducía con calma estudiada, limpiándose los ojos de vez en cuando como quien seca lágrimas. Puso música clásica a un volumen bajo, la misma que solía escuchar cuando quería relajarse, pero a mí
Me sonó como la marcha fúnebre de mi propio destino. Yo iba en el asiento del copiloto mirando la lluvia golpear cada vez con más fuerza el cristal. Sentía el papel doblado en el pliegue de mi hijab, como si fuera una piedra ardiente. Quería leerlo ahí mismo, pero temía que Mauricio se diera cuenta. Lo miré de reojo. El hombre con el que llevaba casada 10 años me parecía de pronto un completo desconocido. Volví a repasar mentalmente los últimos meses, las quejas de dolor de estómago de Iker, su debilidad repentina, las siestas largas que no eran normales en un niño sano y especialmente la insistencia de Mauricio en que solo el médico de confianza de la familia podía atenderlo. Algo horrible estaba tomando forma en mi mente. Al llegar a casa, el ambiente estaba más tranquilo. La mayoría de los dolientes se había ido. Solo quedaban unos cuantos familiares recogiendo sillas en el patio. Dije que me sentía mareada y que necesitaba acostarme. Mauricio se ofreció a prepararme un té caliente, pero le respondí que solo quería dormir. Entré en la habitación, cerré con llave y apoyé la espalda contra la puerta, tratando de controlar mi respiración. Esperé hasta oír sus pasos alejarse hacia la cocina. Entonces, con manos temblorosas, saqué el papelito escondido en mi hijab. Era una hoja arrancada de un cuaderno escolar, con letra apresurada, casi ilegible. Lo leí bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Iker no tenía problemas del corazón. Le cambiaron la medicina por bajas dosis de veneno. Revisa el oso de peluche de su habitación. Grabó algo antes de morir. Ten cuidado. Tu marido es peligroso. El mundo se me vino abajo de golpe. Mis rodillas perdieron fuerza y me dejé caer al suelo. Mi niño, mi pequeño Iker, no había muerto por una enfermedad misteriosa. Lo habían envenenado poco a poco. Y quien lo había hecho estaba en la cocina de mi casa, preparando té, fingiendo ser un padre destrozado. El dolor insoportable que me había desgarrado hasta entonces se transformó en algo más duro y afilado. Rabia. Se me secaron las lágrimas de golpe. Entendí que llorar podía esperar. Lo que no podía esperar era la verdad. Me levanté como pude y salí de la habitación en puntillas, dirigiéndome al cuarto de Iker, que estaba junto al dormitorio principal. Abrí la puerta con cuidado. El olor a colonia de bebé y crema infantil aún flotaba en el aire, tan familiar que me encogió el corazón. Todo estaba como él lo había dejado. Los bloques de construcción en el suelo, los pósters de superhéroes en las paredes, los cuentos desparramados sobre la mesita de noche. Sobre la cama estaba sentado su gran oso de peluche marrón, ese que abrazaba todas las noches para dormir, el regalo que le había hecho 2 años antes por su cumpleaños. Me acerqué al oso y acaricié su suave pelaje con manos temblorosas. Noté algo raro en la espalda, una costura algo gruesa, como si alguien la hubiera abierto y cerrado a toda prisa con puntadas torpes. Recordé que en el colegio le habían enseñado a coser y que a veces practicaba con sus juguetes. Fui al escritorio, abrí un cajón y tomé un cortaúñas con pequeña lima metálica. Volví al oso y empecé a descoser con cuidado. Entre el relleno blanco de fibra apareció un pequeño grabador digital, un juguete de espía que mi amigo Julián le había regalado hacía tiempo. A Iker le encantaba jugar a los detectives. Sentí un escalofrío mientras pulsaba el botón de reproducción. La voz de Iker sonaba débil y ronca, muy distinta a la alegre que llenaba la casa. Hoy me volvió a doler la panza después de que papá me dio la medicina roja. Sabe muy amarga, no es como la que me da mamá. Me da miedo decirle a mamá, luego papá se enoja como esa vez. Papá dice que es una supervitamina para que me haga fuerte, pero cada vez me siento peor. El audio continuó con el sonido de una puerta abriéndose y pasos pesados acercándose. Luego escuché claramente la voz de Mauricio, hablando por teléfono con alguien. Su tono era tranquilo, casi aburrido. No se preocupe, señor Rebollo. Ya le subí la dosis. El niño no llega a la próxima semana. Apenas se muera, la herencia de su abuelo se libera a la cuenta del tutor, o sea, a la mía. Luego la partimos a la mitad, como quedamos.
Usted solo asegúrese de que los papeles de la propiedad de la fundación estén listos para cambiar de nombre. La grabación se cortó. El silencio en el cuarto se hizo ensordecedor. Me tapé la boca con ambas manos para contener un grito que pugnaba por salir. Todo daba vueltas. Mi marido, el hombre con el que había compartido 10 años de vida, había envenenado a nuestro hijo para quedarse con el dinero de la herencia que mi padre había dejado a nombre de Iker, y el respetable señor Rebollo, presidente de la Fundación Educativa, era su cómplice. Eran monstruos, no hombres. En ese instante, la perilla de la puerta del cuarto empezó a moverse. Alguien intentaba entrar, pero yo había echado el seguro. «Clara», escuché la voz de Mauricio al otro lado. «¿Por qué está cerrada la puerta? Estás ahí. Ábrela». Su tono ya no era el del marido dulce. Había dureza, sospecha, una amenaza velada. Golpeó la puerta con insistencia. «Ábrela, Clara, no me hagas tirarla abajo». Retrocedí, apretando el oso y el grabador contra el pecho. Estaba atrapada. El asesino de mi hijo estaba al otro lado de la puerta, y lo más aterrador era que sabía que yo ya conocía su secreto. Los golpes contra la puerta se volvieron brutales. Cada impacto hacía vibrar los cuadros en la pared. Mauricio gritaba mi nombre con una voz desfigurada por la rabia y el pánico, un rugido que mezclaba desesperación y crueldad. Sabía que, en cuanto consiguiera entrar, mi vida quedaría colgando de un hilo. Mauricio ya no era mi marido. Era un animal acorralado dispuesto a destruir todo lo que pudiera delatarlo. Guardé el grabador en el bolsillo interior de mi túnica, lo único que ahora tenía para exigir justicia. Tenía que encontrar otra salida. La puerta estaba descartada. Solo quedaba la ventana. El cuarto de Iker estaba en el segundo piso. Recordé el árbol de mango que crecía junto a la casa, con sus ramas gruesas que se acercaban bastante al pequeño balcón de la habitación. Más de una vez había reñido a Iker por atreverse a trepar por ahí. Ahora, aquella travesura infantil podría salvarme la vida. Corrí a la ventana, destrabé el pestillo con manos temblorosas y la abrí de par en par. El aire de la noche, cargado de lluvia, me golpeó el rostro como un cubetazo helado. Fuera, la tormenta se había intensificado. Los rayos iluminaban el jardín por segundos. Los truenos enmascaraban los golpes que Mauricio daba a la puerta. El crujido de la madera me advirtió que la puerta no resistiría mucho más. Sin darme tiempo para pensar, me subí al barandal del balcón y tanteé con el pie una rama del árbol. Estaba mojada y resbaladiza, pero era eso, o morir ahí dentro. Me lancé, aferrándome a la rama con ambas manos. La corteza rugosa me arañó las palmas, pero me mantuve colgada. Mi túnica empapada se enganchó en una rama fina. Tiré con todas mis fuerzas, hasta oír el sonido de la tela rasgándose. No importaba. Lo único importante era bajar. Justo cuando mis pies tocaron por fin la hierba embarrada del jardín, oí un estruendo arriba. Mauricio había derribado la puerta de la habitación. Alcé la vista y lo vi en el umbral, bañado por la luz encendida. Corrió hacia el balcón y se asomó, buscando en la oscuridad, maldiciendo en voz alta. Me pegué al tronco del árbol, conteniendo la respiración. Un relámpago iluminó el patio durante un segundo. Si hubiera mirado hacia abajo en ese instante, me habría visto. Pero la cortina de agua le dificultaba la vista y, furioso, volvió a entrar a la habitación, quizá pensando que yo seguía escondida allí. No perdí ni un segundo. Descalza, con los pies hundiéndose en el barro, me escabullí pegada a la pared lateral de la casa y me dirigí a la puerta trasera del jardín, la que usaba el jardinero. Sabía que, en cuanto Mauricio descubriera que no estaba en el cuarto, registraría toda la casa y luego saldría a buscarme. Tenía que poner la mayor distancia posible entre nosotros antes de que despertara a los vigilantes o llamara a cualquiera de sus contactos. El señor Rebollo tenía amigos en todas partes. Ya no sabía en quién podía confiar. Cada sombra me parecía un enemigo. Cada tronco, una figura al acecho.
Con el corazón desbocado y las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro, conseguí abrir la puertecita trasera y salir al camino oscuro que corría detrás del fraccionamiento. No había nadie. Corrí sin voltear, con el grabador apretado en el bolsillo, hasta llegar a una avenida principal a unos 2 kilómetros. Mi teléfono, empapado en el bolsillo, vibró varias veces. Asumí que era Mauricio. Me negué a contestar. No podía dejarle ni la más mínima pista de dónde estaba. Al refugiarme bajo el toldo de un local cerrado, jadeando, saqué el móvil con los dedos entumecidos por el frío. Vi 10 llamadas perdidas de Mauricio. Las ignoré y busqué un nombre en mi lista de contactos. Julián, mi mejor amigo desde el instituto, la única persona en la que podía confiar. Periodista de investigación, terco y acostumbrado a lidiar con casos sucios. Marqué su número con manos temblorosas, rezando para que no estuviera dormido. Sonó un par de veces y luego escuché su voz ronca, somnolienta. «Clara, ¿qué pasó?» No pude dar demasiadas explicaciones. Con la voz quebrada por el llanto, apenas logré susurrar. «Julián, ayúdame. Mauricio mató a Iker. Estoy cerca de la gasolinera de la carretera. Ven por mí. No preguntes nada ahora. Solo ven rápido». Colgué antes de que reaccionara y apagué el teléfono para que nadie pudiera rastrear mi ubicación. Me acurruqué en un rincón oscuro junto a la cortina metálica del local, abrazando mis rodillas, temblando de miedo y frío, esperando que Julián llegara antes de que Mauricio me encontrara. 15 minutos se sintieron como 15 años. Cada luz de coche que se aproximaba hacía que el corazón se me detuviera por un instante, esperando ver el SUV negro de Mauricio. Sin embargo, al fin se detuvo frente a mí un sedán viejo de color gris. El cristal del lado del copiloto se bajó y vi el rostro preocupado de Julián. Me levanté de un salto y me metí en el coche sin decir palabra, cerrando la puerta con un golpe. Debía de dar pena. Empapada, llena de barro, el hijab hecho un desastre, las manos arañadas y la cara pálida como un fantasma. Julián me lanzó una mirada rápida, entendió que la cosa era grave y aceleró sin hacer preguntas. Dentro del coche, el contraste de la calefacción me hizo tiritar aún más. No era solo frío, era el cuerpo descargando la adrenalina. Julián me pasó su chaqueta del asiento trasero y me cubrió los hombros. Condujo con una mano mientras con la otra apretaba la mía tratando de transmitir calma. Yo empecé a contárselo todo, desde la llamada de la profesora Romina, la escena en el colegio, la doble cara de Mauricio, hasta la grabación escondida en el oso de Iker. Cada palabra era como escupir vidrios rotos. Cuando puse el audio, detuvo el coche junto a la banqueta y escuchó con atención, el rostro transformándose a medida que las frases de Mauricio y el señor Rebollo salían del pequeño aparato. Al terminar, golpeó el volante con rabia, soltando maldiciones contra Mauricio y Rebollo. Luego volvió a escuchar la grabación, pero esta vez con la mente fría de periodista. Dijo que era una prueba muy fuerte, pero también muy peligrosa. El señor Rebollo no era un cualquiera. Tenía influencia política, contactos en la policía y seguramente abogados costosos. Si acudíamos sin más a la comisaría de barrio, podían desaparecer el grabador o, peor aún, hacernos callar antes de que abriéramos la boca. Decidió llevarme a un lugar seguro, un pequeño departamento en las afueras de la ciudad que había pertenecido a su difunto tío, un sitio que ni su familia sabía que seguía usando de vez en cuando. Ese apartamento se convertiría en nuestro refugio y en el centro de operaciones. De camino, Julián encendió la radio para romper el silencio opresivo. Al principio sonaron noticias de tráfico. Luego, la locutora interrumpió con un boletín urgente. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el patio de una escuela primaria de la calle Las Palomas. La víctima ha sido identificada como una profesora, iniciales RM. La hipótesis preliminar apunta a un posible suicidio al haberse arrojado desde el 3er piso del edificio escolar. Sentí que la sangre dejaba de circular. Empecé a gritar dentro del coche. «Romina, la mataron», sollozaba. «Mauricio y el señor Rebollo la mataron.
y ahora dicen que fue suicidio. La culpa me azotó con una violencia peor que cualquier golpe físico. Si hubiera ido antes, si hubiera tratado de sacarla de la escuela conmigo, tal vez seguiría viva, pero la había dejado allí, sola, frente a esos monstruos. Lloré con todo el cuerpo, golpeando el tablero del coche. Julián se orilló, apagó el motor y me abrazó con fuerza, dejándome desahogar ese dolor imposible. En medio de mi llanto, algo dentro de mí cambió. El dolor dejó de aplastarme y se endureció en una determinación fría y cortante. Se me secaron las lágrimas. Me separé de Julián y miré el camino oscuro al frente. Recordé la mirada de Romina cuando me susurró, «Corre». Ella no podía haber muerto en vano. Iker tampoco. No bastaba con que Mauricio y Rebollo fueran a la cárcel. No, eso sería demasiado fácil para ellos. Tenían que sentir miedo, desamparo, vergüenza. Tenían que ver sus vidas destrozadas, igual que ellos habían destrozado la mía. Miré a Julián con una nueva resolución. Le dije, con una calma que incluso a mí me asustó, que no quería solo justicia legal. Quería arruinar la vida de esos hombres hasta las raíces, que respiraran el mismo terror que hicieron vivir a Iker y a Romina. Julián me sostuvo la mirada unos segundos y asintió en silencio, aceptando ese pacto oscuro entre los dos. Decidimos no acudir aún a la policía. Antes necesitábamos más pruebas, algo tan contundente que ni influencias ni abogados pudieran derribarlo. Solo la grabación podía tacharse de montaje. Debíamos conseguir el frasco del veneno con que Mauricio había envenenado a Iker, la prueba física del crimen. Estábamos seguros de que él no lo destruiría de inmediato, por vanidad, por confianza excesiva en su impunidad, por simple descuido. Esa noche, en el pequeño apartamento polvoriento, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en cazadores. Me corté el cabello hasta los hombros, tiré mi vestido negro rasgado y me puse ropa sencilla que había pertenecido al tío de Julián. La Clara sumisa, la esposa dócil, había muerto con mi hijo. Recién amanecía cuando nos sentamos a planear mi regreso al nido de serpientes, no como esposa arrepentida, sino como un fantasma que venía a desenterrar sus secretos. Sabíamos que Mauricio trabajaba como director de operaciones en el edificio corporativo de la Fundación del señor Rebollo. Cada viernes una empresa de limpieza externa hacía una limpieza profunda de las oficinas. Esa sería mi puerta de entrada. Julián, experto en meterse donde no lo llaman, hackeó el sistema de la empresa de limpieza y me registró en la lista de personal temporal con una identidad falsa. Me convirtió en Sumi, una trabajadora de mantenimiento con credencial y uniforme. Frente al espejo del baño del apartamento, me até un hijab azul oscuro, de esos prácticos que usan mujeres que trabajan largas jornadas, y me puse el uniforme azul claro, ligeramente grande para mí. Me coloqué unas gafas de armazón grueso y me empolvé el rostro de una forma desigual, apagando mis facciones. La mujer reflejada ya no era Clara, era otra persona. Julián estacionó el auto a 2 manzanas del edificio corporativo de la Fundación. Yo bajé del coche empujando un carrito con cubetas, escobas y trapeadores, mezclándome con el resto del personal de limpieza que entraba por la puerta de servicio. El guardia apenas nos miró, ni siquiera levantó la vista para registrar nuestros rostros. Los de abajo somos invisibles. Pasé el control de seguridad sin problema, con la tarjeta clonada que Julián había preparado a partir de la de un empleado descuidado. Subí en el montacargas hasta el piso 12, donde quedaba la oficina de Mauricio. El pasillo estaba alfombrado, silencioso y frío. Empujé el carrito hasta la puerta doble con el letrero Dirección de Operaciones. Pasé la tarjeta por el lector. La luz se puso verde y la cerradura hizo clic. Entré. La oficina era amplia y elegante, con muebles de madera oscura y una gran ventana que dejaba ver parte de la ciudad. En la pared, detrás del escritorio, colgaba una fotografía nuestra. Mauricio, Iker y yo, sonriendo en un parque. Me dieron ganas de arrancarla de un zarpazo. Mauricio no había colgado esa foto por amor, sino como parte de su máscara de padre de familia ejemplar. Sabía,
porque lo había visto una vez de casualidad, que tras un cuadro abstracto en otra pared se ocultaba una caja fuerte. Quité el cuadro con cuidado y allí estaba, el panel digital. Tragué saliva. El código era la fecha de nacimiento de Iker. La ironía me revolvió el estómago. Marqué 1703 y la luz verde se encendió. Abrí la caja fuerte esperando encontrar el frasco del veneno. No estaba. Había fajos de billetes, documentos de propiedades a nombre de Mauricio, pasaportes con distintos sellos, papeles de transferencia de terrenos de la fundación a cuentas privadas. Era corrupción pura, pero aún no probaba el asesinato. Saqué fotografías con la pequeña cámara oculta en uno de mis botones, una por una, sin dejar nada sin registrar. Entonces escuché risas y pasos acercándose por el pasillo. El pánico me subió como un golpe de calor. Cerré la caja, volví a colgar el cuadro un poco torcido por la prisa y me escondí tras un gran sofá cercano al escritorio fingiendo limpiar el zócalo. La puerta se abrió. Entraron Mauricio y una joven muy arreglada, con vestido entallado y tacones altos. Era Belén, su secretaria, a la que siempre había visto demasiado pegada a él. Ellos no se percataron de mi presencia, protegida por la altura del respaldo y la sombra de un archivero. Lo que escuché a continuación me quemó por dentro. Mauricio no parecía un hombre en duelo. Reía con Belén mientras servía whisky en 2 vasos. Ella se sentó coqueta sobre el borde del escritorio y le acarició el brazo. Hablaron de la muerte de Iker como si comentaran el cierre satisfactorio de un negocio. Belén le dijo que su actuación en el funeral había sido perfecta, que hasta el señor Rebollo había quedado impresionado con su dolor de padre. Mauricio se enorgulleció de sí mismo, diciendo que quitarse de encima a ese niño enfermizo había sido lo mejor para su futuro. Lo llamó estorbo, una fuente de gastos que impedía que el dinero de la herencia fluyera a sus manos. Sentí las uñas clavándose en mis palmas. Quise salir y destrozarlos a golpes, pero sabía que perdería. En lugar de eso, activé el pequeño micrófono grabador que llevaba en el bolsillo del pantalón y dejé que cada palabra de aquella conversación quedara registrada. Hablaron de un viaje a Europa que planeaban hacer cuando todo se calmara y los millones llegaran a su cuenta. Se burlaron de mí, de mi huida desesperada. Mauricio dijo que no tardarían en encontrar mi cadáver tirado por ahí, que todos creerían que estaba loca por el duelo. Me llamó débil, inútil, sin él. Y no hay nada que puedan probar, añadió, besando la sien de Belén. El frasco del veneno ya lo mandé a incinerar con los desechos médicos esta mañana. No quedó rastro. Esa frase fue un golpe bajo. El frasco, nuestra esperanza, ya no existía, pero obteníamos algo igual de poderoso. Un reconocimiento arrogante, la confesión de que creían haber ganado. Cuando por fin salieron para ir a comer, esperé varios minutos dentro de mi escondite hasta estar segura. Antes de irme, saqué del bolsillo el cochecito de juguete que solía llevar Iker en la mochila, algo que yo había guardado desde la noche anterior, y lo dejé en medio del escritorio, justo encima de los expedientes ordenados de Mauricio. Que supiera que su pasado venía por él. Regresé al apartamento con Julián y escuchamos juntos la grabación. Julián tuvo que salir al balcón a fumar para no explotar. Sabía que el audio era demoledor, pero seguía siendo fruto de una grabación ilegal y podían intentar tumbarlo en tribunales. Necesitábamos que ellos mismos se hundieran en público, que se traicionaran delante de testigos, cámaras y micrófonos. La forma más efectiva de hacer que un criminal cometa errores es provocarle miedo. Y sabíamos que Mauricio, por más frío que fuera, tenía una grieta, el terror a lo sobrenatural, al karma, al castigo de aquello que no podía controlar. Años atrás, recién casados, me había confesado que le aterraban las historias de fantasmas, que le obsesionaba la idea de que las malas acciones regresaran multiplicadas. Había tratado de ahogar ese miedo en cinismo y dinero, pero seguía allí. Julián había logrado hackear el sistema de domótica de nuestra casa. Luces, cámaras, audio, aire acondicionado, todo. Lo que Mauricio instaló para sentirse seguro, nosotros lo usaríamos para enloquecerlo.
Esa misma noche comenzamos el acoso. Desde la pantalla del portátil veíamos en la cámara del salón cómo se servía una copa tras otra intranquilo, jugando con el cochecito de Iker que alguien había dejado en su escritorio de la oficina. A medianoche, Julián hizo parpadear las luces del salón de casa. Mauricio se levantó desconcertado y fue a revisar los interruptores. Cuando pareció tranquilizarse, subió al dormitorio. Bajamos la temperatura del aire acondicionado a 16 grados. Lo vimos, destapado, estremecerse en la cama. Entonces, por los altavoces del techo, dejamos sonar una risita de Iker, suavísima, mezclada con el ruido blanco del ventilador. Mauricio se incorporó de golpe con los ojos desorbitados, buscando el origen del sonido. Preguntó en voz alta quién estaba ahí. Cortamos el audio. Repetimos el juego las noches siguientes, aumentando la intensidad poco a poco. Nunca le permitíamos dormir más de un rato seguido. Al tercer día, mientras se duchaba, llenamos el baño de la grabación de los quejidos de Iker cuando le dolía el estómago, aquel fragmento que había quedado también en el pequeño grabador. El eco en los azulejos hacía que sonara fantasmal. Mauricio salió del baño resbalando, sujetándose a los muebles, empapado y con el rostro blanco como el mármol. Empezó a gritar que lo dejaran en paz, que aquello no era posible. Culpar a Belén era su siguiente paso. Comenzó a llamarla nervioso, acusándola de gastar bromas crueles. Entre ellos germinó la desconfianza. La culminación de nuestro plan coincidía con la gala de la fundación, que se celebraría en un hotel de lujo. El señor Rebollo daría un discurso y a Mauricio le entregarían un premio como padre ejemplar por seguir apoyando a la institución a pesar de la tragedia. El título del reconocimiento me revolvía el estómago. Julián encontró una brecha en la red Wi-Fi del hotel y accedió al sistema de proyección y sonido. Ellos planearon un video emotivo con fotos de Iker. Nosotros preparamos otro muy distinto, una compilación de su propia podredumbre. La noche del evento, Julián y yo observábamos todo desde una furgoneta aparcada en el estacionamiento, con varias pantallas conectadas a las cámaras del hotel. Vimos entrar a Mauricio junto al señor Rebollo. Mauricio se veía deshecho, ojeroso, encorvado, volviendo la cabeza a cada rato como si temiera encontrar un espectro a su espalda. Belén también estaba allí, hermosa pero contrariada, sometida a sus cambios de humor. Al subir Mauricio al escenario para recibir el premio, el público lo aplaudió. Tomó el micrófono y empezó a hablar de lo mucho que extrañaba a su hijo, con el tono quebrado que tan bien había ensayado. Di la señal a Julián. La pantalla gigante detrás de Mauricio, que debía mostrar una animación con el rostro sonriente de Iker, se llenó de ruido blanco y un chillido agudo invadió los altavoces. Luego, la imagen cambió a un fondo rojo intenso y aparecieron letras enormes, como escritas con sangre. Sé lo que hicieron. El salón se quedó en silencio absoluto. Mauricio se giró, pálido como un cadáver. En ese momento, soltamos por los altavoces la grabación de su conversación con Belén, aquella donde llamaba niño enfermizo a Iker y alardeaba de haber destruido el frasco de veneno. Los asistentes se quedaron boquiabiertos. Se oyeron exclamaciones, sillas arrastradas, murmullos indignados. Belén se levantó tambaleándose, a punto de desmayarse. El señor Rebollo se puso de pie, rojo de rabia y vergüenza. Mauricio trató de tomar el control del micrófono, gritando que todo era un montaje, que lo estaban calumniando, pero su voz se ahogó entre la oleada de reproches y flashes de cámaras. Lo peor para él vino cuando vio al señor Rebollo murmurar algo al jefe de seguridad. Entendió, en un segundo, que pensaban usarlo como chivo expiatorio, dejarlo solo ante la opinión pública para salvar la imagen de la fundación. ¿Tú?, gritó Mauricio desde el escenario, señalando a Rebollo. Fuiste tú quien lo planeó todo. La herencia, el reparto del dinero, el veneno. Si yo caigo, tú caes conmigo. Aquella acusación captada por los móviles y cámaras de televisión sería imposible de borrar. La gala se convirtió en un caos. Mauricio escapó por la salida de servicio, perseguido por periodistas. Rebollo trató de controlar la situación, pero el escándalo ya se había desatado en redes sociales.
El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Sin embargo, sabíamos que no bastaba. Los abogados podían alegar estrés, delirio, un montaje digital. Hacía falta una escena final, más clara, con ellos mismos describiendo sus crímenes mientras alguien los escuchaba oficialmente. Esa noche volvimos al apartamento sin celebrar. Sabíamos que un animal herido es un animal peligroso. Mauricio ahora era un paria social, pero aún libre. Rebollo estaba cornerado, pero con recursos. La siguiente fase del plan consistía en enfrentar a los dos, hacerles creer que el otro los traicionaba. Julián preparó 2 móviles desechables, imposibles de rastrear. En uno, fingimos ser Mauricio y le escribimos a Rebollo: «Tengo copias firmadas de todos los papeles de desvío de bienes. Si no me ayudas a salir de la ciudad esta misma noche y me das mi parte, irán a la fiscalía mañana. Encuéntrame en el viejo almacén de la fundación, en el puerto, a las 2 de la mañana, solo. O nos hundimos juntos». Sabíamos que Rebollo era paranoico y que no se atrevería a ignorar esa amenaza. En el otro móvil, fingimos ser un emisario de Rebollo y le mandamos un mensaje a Mauricio: «Don Rebollo quiere arreglar esto. Ha preparado una lancha para sacarte del país esta noche. Quiere que lleves todos los documentos y pruebas que tengas para destruirlos. Te espera a las 2 en el almacén viejo de la fundación en el puerto. La policía ya se mueve. Es ahora o nunca. No llegues tarde». Mauricio, desesperado, sin aliados y convencido de que todo el mundo lo perseguía, vería en ese mensaje su última tabla de salvación. A las 2 de la madrugada, bajo una lluvia feroz, Julián y yo ya estábamos dentro del almacén, en un altillo metálico del segundo piso, con una vista perfecta del espacio principal. Era un edificio grande y abandonado, cerca del muelle. Olía a óxido y mar rancio. Julián había colocado cámaras y micrófonos escondidos conectados a un servidor seguro, al que también tendría acceso un contacto suyo en la unidad de delitos graves. Esta vez, la policía estaba al tanto. Sabían que allí se reunirían 2 hombres peligrosos para hablar de dinero sucio. Solo tenían que esperar a que dijeran suficiente, y entonces entrar. Un sedán negro llegó primero. Vimos a Rebollo bajar con un maletín y 2 guardaespaldas. Los dejó fuera, indicándoles que lo esperaran. Entró al almacén con la mano derecha dentro de la chaqueta. No era difícil imaginar que sujetaba un arma. Su cara era de piedra, tensada por la rabia y el miedo. Minutos después, la puerta chirrió de nuevo. Mauricio entró desde la oscuridad. Llevaba la camisa arrugada, la mirada perdida. Parecía envejecido 10 años en 2 días. Avanzó hacia Rebollo con una mezcla de esperanza y odio. «¿Dónde está la lancha?», preguntó con la voz rota. «Dijiste que me sacarías de aquí». Rebollo soltó una carcajada seca. «¿Lancha? ¿De verdad crees que después de lo que hiciste en el hotel voy a ayudarte a escapar? Me humillaste frente a todo el mundo. Eres un estorbo». Mauricio lo miró con incredulidad. «Pero tú me mandaste un mensaje. Dijiste que...». «Yo no te mandé nada», lo interrumpió Rebollo. «El único mensaje que recibí fue el tuyo, amenazando con los documentos. ¿Los trajiste? Dámelos y, quizá, considere que tu cadáver aparezca completo, no repartido en bolsas». La confusión de Mauricio se convirtió en furia. Comprendió que alguien más tiraba de los hilos, pero su odio hacia Rebollo era más fuerte que su instinto de supervivencia. «¿Así que vas a matarme? ¿Como matamos a Iker?», escupió. «Adelante, pero recuerda que eres tan responsable como yo. Tú me conseguiste el veneno, tú me dijiste que subiera la dosis. Lo hiciste para poder tapar tus deudas de juego». «No te atrevas a señalarme», bramó Rebollo. «Tú eras el padre. Tú le metías el veneno en la boca todas las noches. Yo solo te dije que resolvieras el asunto de la herencia». «No te hagas el santo, viejo hipócrita», gritó Mauricio. «Somos la misma basura». Cada palabra quedaba registrada por los micrófonos y retransmitida en directo al contacto de Julián en la policía. No había lugar a interpretaciones. Ahí estaban, admitiendo su participación en el asesinato de un niño y el desvío de fondos. De repente, Rebollo sacó su arma y la apuntó a la cabeza de Mauricio.
Se acabó. Adiós, inútil. Antes de que pudiera disparar, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Luces rojas y azules se filtraron por las rendijas del almacén. Una voz por megáfono ordenó que soltaran las armas y se rindieran. Rebollo se sobresaltó mirando hacia la entrada. Mauricio aprovechó ese descuido para lanzarse sobre él. Los dos rodaron por el suelo. El arma salió volando hacia un rincón, donde quedó fuera de alcance de ambos. Desde nuestro escondite vimos la brutal pelea. Mauricio, más joven y fuerte, golpeó a Rebollo una y otra vez hasta dejarlo inconsciente. Pero no tenía intención de rendirse. Se levantó tambaleante y miró alrededor buscando una salida. Sus ojos se alzaron hacia el altillo donde estábamos. Un destello en el lente de la cámara delató nuestra presencia. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez desde que huí de casa, Mauricio me vio. El hijab azul se había corrido, dejando visible mi rostro. Sus rasgos se contrajeron en una mueca de odio absoluto. ¡Clara!, rugió, reconociendo al fin al fantasma que lo perseguía. Enloquecido, se lanzó escaleras arriba, ignorando los gritos de la policía que ya estaba entrando por otra puerta. Julián me agarró del brazo. «¡Corre!», me dijo. «Por la puerta del techo». Salimos al tejado del almacén bajo una lluvia torrencial. El viento casi nos tiraba. Desde allí se veía el muelle y algunas patrullas abajo. Al otro lado del edificio había una escalera metálica de emergencia que bajaba hacia un embarcadero. Nos dirigimos hacia ella, pero la puerta del tejado voló de un patadón. Mauricio apareció con una barra de metal en la mano, sangrando por la cabeza, los ojos desorbitados. Julián se interpuso, tratando de detenerlo. Mauricio le asestó un golpe brutal en el brazo con la barra. Oí un crujido horrible. Julián cayó al suelo gritando de dolor, sujetándose el brazo colgante. Corrí hacia él, pero Mauricio me agarró por el hijab y me tiró hacia atrás. Sentí cómo el cuero cabelludo se me encendía de dolor. Me arrastró hacia el borde del techo, usándome como escudo cuando vio a varios policías intentando subir por el otro lado. «¡Un paso más y la lanzo!», gritó, apretando la barra contra mi cuello. Los agentes se detuvieron. La lluvia nos empapaba a todos. Yo respiraba con dificultad, sintiendo el metal frío en la garganta, pero ya no tenía miedo como antes. Estaba harta. Mauricio me obligó a bajar con él las escaleras de emergencia. Llegamos a un viejo SUV aparcado entre contenedores, seguramente robado. Me empujó al asiento del copiloto, me ató las manos con su propia corbata a la agarradera del techo y se sentó al volante. Arrancó como un loco, derribando la cerca y metiéndose en la avenida, con varias patrullas tras nosotros. Los coches de policía nos seguían con las sirenas aullando. Mauricio conducía como si no valorara ni su vida ni la mía. Se saltó semáforos, chocó espejos de otros autos, pisó charcos que nos hacían patinar peligrosamente. Yo golpeaba la puerta con el hombro tratando de soltarme, pero la corbata estaba demasiado apretada. «No vas a escapar», dije con la voz ronca. «Ya no». «Cállate», masculló. «No voy a volver a ser pobre. No voy a pudrirme en la cárcel. Nos iremos lejos, ¿lo entiendes, Clara? Lejos». Tomó un viaducto elevado que estaba en obras. El suelo resbalaba por la lluvia y la carretera se estrechaba por los bloques de cemento. Más adelante se veían destellos de patrullas cortándonos el paso. Mauricio giró el volante con brusquedad para evitar la barricada, pero el coche perdió adherencia. El mundo dio varias vueltas. El vehículo derrapó, golpeó de lado el muro de contención y se estrelló. Se activaron las bolsas de aire. Sentí un impacto seco en la cabeza y un dolor candente en la sien. Aturdida, distinguí a Mauricio a mi lado, sangrando por la nariz, con una pierna atrapada entre los restos del tablero. Aún así, seguía moviéndose. Abrió la puerta a trompicones y me arrastró fuera, sujetándome por las muñecas. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin piedad. Nos acercó al borde del viaducto, donde apenas nos separaban unos pasos del vacío. Abajo, la corriente oscura de un río urbano rugía.
Varias patrullas rodeaban el vehículo, apuntándonos con sus armas. Mauricio pegó un trozo de vidrio roto a mi cuello, justo sobre la carótida. Sentí cómo la punta afilada me cortaba la piel y un hilo de sangre tibia resbalaba por mi clavícula. Los policías le gritaban que se calmara, que me soltara. El negociador hablaba por megáfono intentando ganarle tiempo al tiempo. Mauricio, delirante, exigía un helicóptero, dinero, una ruta libre. Era absurdo. Sabía que no tenía salida, pero se aferraba a esa fantasía como un ahogado a una rama. Yo lo oía respirar agitado justo detrás de mí, el vidrio presionando mi garganta. Y sin embargo, en ese momento mi mente se llenó de una extraña serenidad. Dejé de temblar. Vi su reflejo en un charco. El hombre que había amado estaba irreconocible, devorado por la ambición y el miedo. Pensé en Iker, en su cuerpo pequeño en el ataúd, en Romina cayendo desde el tercer piso del colegio. Ellos no habían tenido alternativa. Yo todavía la tenía. Eché un vistazo rápido hacia abajo, a sus pies. La pierna derecha de Mauricio estaba visiblemente dañada. La tela del pantalón rasgada dejaba ver heridas profundas, sangre mezclada con agua sucia. Ese era su punto débil. Reuní todas las fuerzas que me quedaban. Inspiré hondo, sin importar que el cristal profundizara un poco más el corte. De golpe, giré la cabeza hacia atrás y le mordí el antebrazo que sostenía el vidrio con toda la rabia acumulada. Hundí los dientes en su carne hasta saborear la sangre. Mauricio lanzó un alarido desgarrador. Por reflejo, aflojó la mano y el vidrio resbaló de sus dedos. Sin perder un segundo, levanté la pierna y le di una patada con todas mis fuerzas en la rodilla dañada. Sonó un chasquido horrible. El grito de Mauricio fue aún más agudo que el anterior, un aullido casi inhumano. Su cuerpo perdió equilibrio y cayó de lado sobre el pavimento empapado, retorciéndose de dolor. Yo me aparté de un salto, tropezando, pero fuera ya de su agarre. La policía aprovechó el desconcierto. Varios agentes corrieron hacia nosotros y me sacaron del medio, alejándome del borde del puente. Otros se abalanzaron sobre Mauricio, que pataleaba y se debatía tratando de agarrar cualquier cosa. Uno de los policías tuvo que dispararle en la otra pierna cuando intentó arrebatarle el arma. Todo se volvió confuso, voces, luces, manos. Me sentaron en el suelo, me envolvieron con una manta térmica. Un paramédico presionó una gasa sobre la herida de mi cuello. No decía nada. Solo miraba cómo levantaban a Mauricio en una camilla, esposado, sangrando, desfigurado. Cuando pasó junto a mí, nuestros ojos volvieron a encontrarse. Ya no había altivez, ni superioridad, ni odio. Solo miedo puro. Tal vez, por primera vez, entendió que todo se había acabado. Julián apareció poco después, con el brazo en cabestrillo, la cara golpeada. Se acercó como pudo y me rodeó con su brazo sano. En ese momento, por fin me permití llorar. Pero mis lágrimas ya no eran solo de dolor, también eran de alivio. Al día siguiente, las noticias hablaron con detalle de la red de corrupción y asesinato que implicaba a Mauricio y al señor Rebollo. Se filtraron fragmentos de las grabaciones, imágenes del escándalo en la gala, fotos de ambos esposados. La opinión pública se volcó contra ellos. La fiscalía tomó cartas en el asunto. Las cuentas bancarias fueron congeladas, sus bienes embargados. Sin embargo, el castigo legal fue solo una parte del ajuste. La vida o el destino se encargó del resto. En el hospital penitenciario donde ingresaron a Mauricio, los médicos descubrieron que la pierna destrozada en el accidente se había infectado gravemente. La combinación de vidrios, barro y residuos del asfalto había llevado bacterias a la sangre. En cuestión de horas el tejido empezó a necrosarse. Para salvarle la vida, no tuvieron otra opción que amputarle la pierna derecha por encima de la rodilla. Al despertar de la anestesia, Mauricio descubrió que ya no volvería a caminar como antes. Lloró, gritó, suplicó que le devolvieran lo que había perdido. Fue una ironía brutal. Quien había destruido el cuerpo de su propio hijo, dañando sus órganos con veneno, ahora veía su cuerpo mutilado. En la cama del hospital, atado a una silla de ruedas, la misma persona que se creía invencible,
que menospreciaba a los débiles, se vio convertido para siempre en aquello que más despreciaba. El señor Rebollo tampoco salió indemne. Durante su primera declaración formal en la fiscalía, la tensión le disparó la presión sanguínea. Sufrió un derrame cerebral masivo. Sobrevivió, pero medio cuerpo quedó paralizado. El hombre que dominaba los escenarios con discursos conmovedores, que manipulaba a políticos y empresarios con su labia, se vio reducido a emitir sonidos ininteligibles, babeando, postrado en una cama de la enfermería de la cárcel. Sus bienes fueron confiscados, su familia se desentendió de él por vergüenza. Pasó a depender de manos ajenas incluso para comer y para ir al baño. Era la ruina total de su orgullo. Belén, la secretaria y amante de Mauricio, trató de huir. La detuvieron en el aeropuerto, intentando salir del país con joyas y efectivo. Ante los investigadores, traicionó a Mauricio sin pensarlo dos veces, entregando registros de transferencias y correos comprometedores. Creyó que eso le reduciría la pena, pero no pudo eludir su responsabilidad por haber colaborado en el encubrimiento y por beneficiarse del dinero. Terminó sentenciada a 20 años de prisión. En la cárcel, lejos de los trajes caros y los hoteles de lujo, su belleza dejó de ser un privilegio y se convirtió en un blanco de envidia y agresión. Julián y yo seguíamos las noticias con una mezcla de rabia satisfecha y cansancio. Nunca celebramos su sufrimiento, pero tampoco sentimos lástima. Nada de lo que les pasara se acercaba al dolor de un niño envenenado por su propio padre, o al terror de una maestra arrojada desde un tercer piso por decir la verdad. Sin embargo, al menos ya no eran intocables. Un día, me llamaron del hospital penitenciario para que ampliara mi testimonio. Al pasar por el pasillo custodiado, vi a Mauricio a través de una ventanilla, sentado en una silla de ruedas. Era apenas la sombra del hombre que fue, más flaco, más viejo, con la mirada perdida. Cuando se dio cuenta de que estaba ahí, giró lentamente la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron una vez más. Él empezó a llorar en silencio. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras que no alcancé a escuchar. Disculpas, quizás. Lágrimas que llegaban demasiado tarde. Yo, por primera vez, no sentí odio. Solo un vacío sereno, una distancia inquebrantable. Lo miré durante unos segundos, lo suficiente para que entendiera que yo seguía en pie, que había sobrevivido a todo lo que él intentó destruir. Luego me di la vuelta y seguí mi camino. No tenía nada más que decirle. Pasaron 6 meses desde aquella noche de tormenta en el viaducto. El tiempo, aunque lento, comenzó a cerrar heridas. Las cicatrices quedaban, pero ya no sangraban. Una mañana de cielo despejado, me miré al espejo de mi nueva casa, más pequeña y sencilla que la anterior, pero llena de paz. Me coloqué un hijab color crema, suave, y alisé la tela con manos firmes. La mujer del espejo ya no era la madre que apenas podía sostenerse en el funeral de su hijo. Era alguien endurecida por la tragedia, sí, pero también levantada sobre ella. A mi lado, detrás en el reflejo, vi a Julián pasar con un fajo de papeles y soltar un chiste tonto para aliviar el ambiente. Ese día se leería la sentencia definitiva. En la sala del juzgado, abarrotada de periodistas, representantes de asociaciones infantiles y curiosos, el ambiente era denso. Me senté en la primera fila. Julián, con traje y el brazo totalmente recuperado, se acomodó junto a mí y me tomó la mano. Entonces entraron los jueces. Los murmullos cesaron. 2 oficiales empujaron la silla de ruedas de Mauricio hasta el banquillo de los acusados. Él iba con la cabeza gacha. El banco contiguo estaba vacío. El abogado de Rebollo lo representaba porque el viejo ya no podía movilizarse. Más allá, en otra silla, Belén temblaba, pálida. El fiscal hizo un repaso firme de todos los cargos: homicidio agravado contra un menor, asesinato de una testigo clave, corrupción, lavado de dinero. La jueza principal, una mujer de mediana edad con ojos severos, comenzó a leer la resolución. La sala guardó un silencio reverente. Sus palabras,
aunque formales, tenían la contundencia de una piedra lanzada al agua. Declaró a Mauricio culpable sin atenuantes y, subrayando la crueldad y premeditación de sus actos, dictó la pena máxima: muerte. Se escucharon suspiros, exclamaciones, un «gracias a Dios» apenas contenido en la parte de atrás de la sala. Mauricio empezó a temblar. Rompió a llorar con un llanto feo, desesperado, que no conmovió a nadie. Al señor Rebollo le impusieron cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena. La jueza señaló que, aunque enfermo, su responsabilidad moral y jurídica era absoluta. Su cuerpo quebrado pasaría el resto de los años que le quedaran en una cama de prisión. A Belén, el tribunal le dio 20 años de cárcel. Cuando la jueza golpeó el mazo 3 veces, sentí que algo dentro de mí se cerraba por fin. El capítulo legal se había concluido. Al salir del juzgado, el aire fresco de la calle me supo distinto. No era libertad absoluta, porque nada me devolvería a Iker, pero sí era un primer paso hacia una vida en la que mi hijo no fuera solo una víctima, sino también una semilla de algo bueno. Todo el dinero involucrado en la herencia de mi padre y en las maniobras de Mauricio y Rebollo fue recuperado tras un largo proceso legal en el que Julián se dejó la piel. El Estado pretendía quedarse con buena parte, pero logramos demostrar que era patrimonio de Iker. Aún así, yo tenía claro que no podía quedarme con ese dinero para mí. Lo veía manchado de sangre. Decidí convertirlo en algo que honrara a mi hijo. Encontramos un viejo edificio en las afueras de la ciudad y lo remodelamos por completo. En la entrada colgamos un letrero colorido: Casa Iker, Fundación de Protección y Educación Infantil. Quería que aquel lugar fuera un refugio para niños maltratados, abusados o abandonados, esos a los que nadie creía ni escuchaba. Un sitio donde pudieran dormir sin miedo, estudiar, jugar, tener psicólogos, maestros, cariño. Caminé por los pasillos recién pintados, adornados con dibujos infantiles. En el patio, un grupo de niños jugaba al fútbol, otros se turnaban en los columpios. Sus risas resonaban como un eco amable en mi pecho. En el vestíbulo principal colgamos una fotografía grande de Iker sonriendo y al lado una de la profesora Romina. Con parte del dinero financiaremos también la renovación de la escuela donde ella había trabajado, incluyendo una biblioteca nueva llamada Biblioteca Romina, para que su nombre quedara ligado a la educación y no a la tragedia. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a colorear el cielo de naranja, Julián y yo fuimos al cementerio. Las tumbas de Iker y de Romina estaban una junto a la otra, bajo la sombra de un frangipani, un árbol de flores blancas muy perfumadas, que se inclinaba protectora sobre ellas. La hierba estaba verde y cuidada, adornada con flores frescas que gente anónima dejaba de vez en cuando. Me agaché ante la lápida de Iker, pasando los dedos por su nombre grabado en el mármol. Esta vez no había en mis ojos el desespero de antes. Había nostalgia, sí, pero mezclada con una paz nueva. «Ya está, mi amor», susurré. «Ya hicimos justicia. No volverán a hacerle daño a nadie. Tu dinero ahora sirve para que otros niños estén a salvo. Tú ya no tienes que sentir dolor. Puedes jugar todo lo que quieras allá arriba». El viento movió suavemente las ramas del árbol y algunos pétalos blancos cayeron sobre la tumba. Cerré los ojos y recé, larga y profundamente, entregando a Dios mi gratitud, mi duelo y la vida entera de mi hijo. Cuando terminé, me puse de pie. Fue entonces cuando vi algo al final del caminito de grava. A unos 10 metros, entre la luz dorada del atardecer, se recortaba la silueta de un niño. Llevaba un pijama con el dibujo del superhéroe favorito de Iker, el mismo conjunto que le puse la última noche que pasó en casa. Tenía el pelo revuelto y los ojos brillantes como siempre. No se veía enfermo ni cansado. Al contrario, irradiaba salud y alegría. No sentí miedo. Supe, sin necesidad de pensar, quién era. Iker me miraba con una sonrisa enorme, tan luminosa que casi dolía. Levantó la mano derecha y me saludó con un pequeño gesto. Un adiós.
Estoy bien, mamá. Sentí que una sola lágrima resbalaba por mi mejilla. Le devolví el saludo con la mano temblorosa y una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, fue sincera. «Hasta pronto, cariño», murmuré. La figura de Iker se fue difuminando poco a poco con la luz del sol poniente hasta desaparecer. Pero el calor que dejó en mi pecho siguió ahí. Él estaba en paz. Podía aceptar, al fin, que no volvería a abrazarlo, pero también que no sufría. Me giré. Julián me esperaba unos pasos más atrás, sin hacer preguntas, con esa paciencia silenciosa que siempre había tenido conmigo. Me tendió la mano. La tomé con firmeza. Salimos del cementerio caminando uno junto al otro, dejando detrás de nosotros años de dolor, miedo y culpa. Frente a mí, la ciudad encendía sus luces una a una, como si se abriera un telón nuevo. Me quedaba una vida entera por delante, llena de niños que necesitarían protección, de historias que merecían ser escuchadas, de heridas que tal vez podría ayudar a sanar. Yo ya no era solo la madre que perdió a su hijo, ni la esposa traicionada. Era Clara, la mujer que atravesó la tormenta y siguió en pie, fundadora de Casa Iker y defensora de los niños que no tienen voz. Y, por primera vez en mucho tiempo, al pensar en el futuro, pude decir en silencio, sí.